el mundo en Colombia, con Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Esta noche hablaremos de la carrera diplomática y el servicio exterior. Nuestro hashtag numeral servicio exterior. Bienvenidos. Renuncia embajador de Colombia en Rusia por denuncia de abuso sexual. En medio de escándalo, general retirado Freddy Padilla renuncia a embajada en Austria. Para hablar del servicio exterior y la carrera diplomática, estamos en el set de Canal Capital con la senadora Alexandra Moreno Piraquive, el embajador de carrera retirado Germán Ramírez y la profesora de los Andes, investigadora Arlene Tigner. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Les propongo que para entrar en el tema veamos lo que nosotros en Hashtag investigamos sobre el estado de la carrera diplomática y el servicio exterior. Miremos la primera nota. La reciente renuncia de dos embajadores de Colombia, el de Rusia y el de Austria, en una misma semana, prenden otra vez las alarmas sobre el servicio diplomático colombiano. La renuncia del embajador de Colombia en Rusia, Rafael Amador, se dio por señalamientos anónimos que denunciaban irregularidades en el trámite de becas de estudiantes colombianos a cambio de supuestos favores sexuales. En agosto de este año, la Oficina de Control Interno de la Cancillería comenzó a investigar si el embajador Amador hacía lo necesario para ayudar a los estudiantes colombianos que estaban becados en Rusia, luego de varias denuncias publicadas en blogs por estudiantes en ese país. La otra renuncia fue la del embajador en retiro Freddy Padilla de León a la embajada en Austria, luego de que el Centro Europeo para la Constitución y los Derechos Humanos lo señalara de cometer crímenes de lesa humanidad. El general en retiro Freddy Padilla de León, quien además de ser el representante de Colombia en Austria, era embajador no residente en Croacia, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, República Checa y Hungría, así como representante permanente en las Naciones Unidas en Viena, es señalado por el Centro Europeo para la Constitución y los Derechos Humanos como sospechoso de ser penalmente responsable de los extensos crímenes internacionales cometidos contra la población civil, en particular en el contexto de las ejecuciones extrajudiciales en el escándalo de los falsos positivos. Hubo también numerosos crímenes contra sindicalistas y defensores de derechos humanos cometidos en el marco temporal durante el cual el general Padilla estaba al cargo y existen indicios concretos de que él es el responsable de los asesinatos cometidos en el marco de una masacre paramilitar. El informe pide que, de acuerdo con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, se declare al general Freddy Padilla de León como persona no grata y se tomen medidas frente a la revocación de la visa diplomática. Frente a esto, el presidente Juan Manuel Santos respaldó categóricamente al general Freddy Padilla de León y dijo que siempre ha sido un adalid de la defensa de los derechos humanos. En los últimos años, otras renuncias de embajadores de Colombia se han dado en medio de escándalo, como la del embajador en Estados Unidos, Carlos Urrutia, por la controversia de los baldíos. La del embajador en Perú, Jorge Bisbal Martelo, por la parapolítica. La del embajador en República Dominicana, el general Mario Montoya, por supuesto apoyo al paramilitarismo. Pero los escándalos de los embajadores colombianos en el exterior no son un asunto exclusivo de este gobierno. La lista es larga. Hay que recordar el caso del entonces embajador ante la Comunidad Europea, Carlos Arturo Marulanda, quien resultó investigado por vínculos con los paramilitares y fue capturado en Europa. O el caso de Salvador Arana, quien fue nombrado como embajador de Colombia en Chile durante el gobierno del presidente Uribe Vélez, luego de que se le relacionara con el asesinato del alcalde del municipio del Roble, Tito Eudaldo Díaz. También los casos de Jorge Noguera, excónsul en Milán en medio del escándalo del DAS, o el de Sabas Pretel de la Vega como embajador en Italia en medio del escándalo de la política. O el de Juan José Chaus, ex embajador en República Dominicana, quien fue investigado por sus presuntos nexos con paramilitares.
Entonces, ¿por qué continúan los escándalos en el servicio diplomático de Colombia en el exterior? Un estudio de la Universidad del Rosario, contratado por el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores y titulado Estudio sobre formulación de alternativas de optimización del servicio exterior, señala que la ausencia de criterios salariales claros permite la discrecionalidad y por ende perpetúa el uso del servicio exterior como favor político, que privilegia la remuneración al funcionario provisional o de libre nombramiento y remoción frente al funcionario de carrera. El estudio ¿Qué diplomacia necesita Colombia? De 2006, realizado por la Universidad de los Andes, recomienda reducir el número de funcionarios de libre nombramiento y remoción y desestimular el uso sistemático de funcionarios provisionales en cargos de carrera diplomática. Pero según este cuadro de la planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores de 2011, los funcionarios de carrera siguen siendo muy pocos. Por ejemplo, en el rango de embajador había 102 cargos y solo 43 de personal de carrera. En el rango de consejero había 102 cargos y solo 30 de personal de carrera. En el rango de segundo secretario y cónsul de segunda había 126 cargos y solo 32 de personal de carrera. En el total de 2011, de 1.237 cargos, solo 247 eran de carrera diplomática. Y en la actualidad, según la Cancillería, de un total de 1.247 cargos, tan solo 257 son de carrera diplomática. Entonces, la situación no ha cambiado mucho hasta ahora. Además de las 54 embajadas de Colombia en el mundo, solo las de Bolivia, Egipto, Israel, Nicaragua, Sudáfrica, Uruguay y Polonia cuentan como representante con un embajador de carrera. Las alarmas continúan encendidas, pues según este estudio de la Contraloría General de la República, radicado en febrero de 2013, se concluye que se realizaron 165 nombramientos a funcionarios de carrera diplomática y consular en cargos inferiores a su escalafón diplomático en 2011 y 107 en 2012, lo que generó un costo producto de la diferencia en sueldo y prima técnica entre los escalafones por valor de 2.315 millones y 2.536 millones respectivamente. ¿Cómo mejorar entonces el servicio diplomático de Colombia en el exterior? Bueno, entremos en materia. Les propongo que nos concentremos en los factores estructurales que gobiernan la manera en que funciona nuestro servicio exterior y no en las personas. Uno escucha ministro de Relaciones Exteriores, transministro de Relaciones Exteriores, senadora, decir que están obligados a hacer nombramientos políticos porque no hay suficientes funcionarios de carrera diplomática. ¿Eso tiene alguna, digamos, eso explica la razón por la cual la mayoría de los nombramientos son políticos? No tiene nada que ver con eso. Precisamente la carrera diplomática tiene los funcionarios suficientes, preparados. Eso no tiene nada que ver con los nombramientos políticos. Los hacen porque es una decisión del gobierno. De hecho, nosotros en la Comisión Segunda, que llevamos 12 años allí, hemos radicado alrededor de 3 veces una ley para modificar toda esta estructura, fortalecer la carrera diplomática. Les dimos 3 veces facultades extraordinarias a los cancilleres a través de todos estos años y ha sido imposible precisamente porque los gobiernos de turno pretenden mantener esa discrecionalidad, pero fíjese, ahora estamos tocando fondo con estos escándalos que solo avergüenzan y enlodan la imagen del país, y para un presidente como Santos, que espera tener una ascendencia internacional en sus decisiones, en su inclusión en muchas entidades internacionales, pues todo este tipo de escándalos definitivamente va en contravía de sus apuestas internacionales. Así que aquí pues no hay excusa, es una decisión, es una voluntad política que no se ha querido tener en cuenta. Debemos agregar que la senadora Alexandra es miembro de la Comisión Segunda, que es la que se ocupa justamente de relaciones internacionales, y de ahí el interés en los proyectos de ley. Arlene, ¿las cosas han mejorado o empeorado?
Quería primero comenzar tratando de aclarar el tema de la carrera diplomática. Es parcialmente cierto que no hay suficientes funcionarios, pero esto tiene una explicación, que es, creo, la falta de voluntad política de ampliar el tamaño de la carrera diplomática. Si en los números que nos acaban de mostrar hay 1.200 y pico de puestos en total. 1.247. Y hay 242 funcionarios de la carrera diplomática. Entonces, esto apunta a un desfase entre las necesidades del país en términos de la planta diplomática dentro de Colombia y fuera en el exterior, y el tamaño de la carrera diplomática, que son los profesionales entrenados para servir al país en cargos diplomáticos. Usted, embajador, estuvo en la academia. ¿Cuántos años tiene la academia diplomática nuestra? La academia, en el decreto 2016 del año 68, que fue la administración de Carlos Lleras Restrepo, que tuvo una visión sobre la importancia que tiene el servicio exterior profesionalizado, pues empezó a funcionar. En primer lugar, los directores de la academia eran personas, allí tuvimos a José María Morales Suárez, por ejemplo, que mostraba una trayectoria, y entonces hay que empezar por eso. Una academia, ¿qué forma debe tener? Debe estar dirigido por un funcionario de carrera. El problema del avance tan lento es que muchas veces los cargos que están en la planta interna del ministerio, que dirigen el ministerio, no son de carrera. Entonces tenemos, por ejemplo, un director de talento humano que se puede prestar a todo tipo de nombramientos, que hace parte de la carrera, porque nunca la va a defender. Lo mismo una secretaria general que no es de carrera, y entonces lo mismo sucede. Hay funcionarios con responsabilidades importantes, pero no se valoran. Y la verdad es que en el Ministerio de Relaciones Exteriores hay gente muy valiosa, muy preparada, tiene 3, 4 idiomas, han hecho maestría, todo ese tipo de cosas. Entonces, el problema es ese. Yo creo que se ha avanzado, es decir, en 250 en este momento. Si partimos desde el año 78 es muy poco. 257 en este momento. Bueno, pero hay una cosa que sí hay que avalar como algo positivo, y es que se ha citado a los concursos de carrera, y en este momento eso hay que reconocérselo a la ministra. No puede tener muchas glosas sobre el manejo de la política exterior en muchas cosas, pero sí han citado a los concursos. Mañana se vence el nuevo concurso de carrera, y eso pues finalmente va a haber más funcionarios en la planta. Pero si en la misma planta siguen colocando a la gente en cargos de menor categoría, el detrimento patrimonial es... Ya vamos para ahí, embajador. Primero, ya vamos para ahí. Ya vamos a hablar no solo de los nombramientos por debajo de los rangos, sino también del tipo de formación que necesita el diplomático de hoy en día. Entonces, pero antes hablemos un poquito del tema números, este desfase que mencionabas tú, Arlene. Una de las cosas que a mí siempre me ha impresionado, senadora, es que semejante academia, porque ya veremos que es una buena academia diplomática que se ha tratado de consolidar, ¿por qué se reciben solamente 30 funcionarios de carrera? Durante muchos años, en la época, por ejemplo, el ministro Bermúdez se bajó a 10, es la ministra Holguín que aumenta a 30. ¿Por qué? Porque mantener una academia diplomática con el esfuerzo que representa políticamente, pero también fiscalmente en términos de gasto, para que entren 10, 20 o 30 funcionarios cada año? Sí, yo creo que el empeño que hace actualmente la canciller, pues muy distinto a los anteriores, la política anterior, es abrir espacios y suponemos que ella también tiene sus presiones de parte de la dirigencia política, pero sí debemos dar ese paso adelante, dar ese paso adelante de fortalecerla. Inclusive hemos cuestionado, y quiero comentarle, Laura, que ayer estábamos en debate en la Comisión Segunda, porque el gobierno tiene estos manejos por un lado, pero entonces el Congreso, ¿qué? ¿Dónde está el control político? Así que nosotros radicamos un proyecto de ley para que todos los candidatos a embajadores que vayan a ir a cualquier sitio pasen y nos presenten su hoja de vida. ¿Y esto por qué?
porque si se visibiliza la situación, la responsabilidad va a ser mucho mayor para que el gobierno piense muy bien si vuelve a mandar otro Arana, o vuelve a mandar a otro Amador, o vuelve a mandar a otro general Padilla. ¿Por qué? Nosotros decimos, hoy en día ya están tomando la decisión de mandar muchos generales, creo que hay 4 o 5, eso antes no se veía tanto. ¿Por qué? Mucha gente o sea, en el proceso de la investigación de este programa, senadora, mucha gente me habló de la militarización de algunas embajadas. Claro, gravísimo. Entonces es más fácil para ser embajador no hacer la carrera diplomática, sino la carrera militar. Eso sí es un exabrupto, así que estamos haciendo el problema, senadora, que usted conoce muy bien, porque me consta que ha promovido intentos fallidos de reformar este problema, es que el Congreso mismo es de los principales benefactores de los nombramientos políticos. Entonces, entre el Congreso, la voluntad política del control político sobre estos nombramientos es bastante escaso y reducido a personas como usted. Por eso lo importante, y nosotros colocamos a consideración esta nueva ley, porque tratamos de buscar los caminos. Y así como los ascensos militares pasan por el filtro de nuestra Comisión Segunda, donde uno le pone la cara al país y le dice, ¿por qué sí, por qué no ascendía a Santoyo? Que eso ya es pero mira lo que pasó en Santoyo, después tuvimos el problema del pero eso es ahora grafitero, y mucha gente le diría, entonces, ¿para qué apostarle a este proyecto de ley si de todas formas van a pasar como aplanadora por la comisión? Bueno, la comisión acaba ya, o sea, el Senado acaba de aprobar, por ejemplo, en el tema de ascensos militares. Cambia todo, inclusive por primera vez en la historia de Colombia se incluye la degradación. A Santoyo apenas se apruebe esa ley, pues se le quita su grado, porque eso sí responsabiliza al Congreso de lo que pase. Queremos hacer algo más o menos parecido con los embajadores, porque si el Congreso no tiene que poner la cara ante eso, pues sigue todo tapado, así que hay que buscar las formas, y creo que por allí empezamos a abrir un espacio para que haya responsabilidad del Congreso en todo lo que está pasando. Bueno, nos vamos a una primera pausa. Cuando volvamos contestamos preguntas. Estoy realmente acá inundada de preguntas. Nos pueden escribir a nuestra cuenta #INTL y las haremos cuando volvamos de esta primera pausa. Seguimos en #internacional hablando de servicio exterior y carrera diplomática, y vamos con sus preguntas. Senadora, aquí hay una para usted. ¿Debería haber un proceso de ratificación de embajadores vía Congreso? Se la hace Germán Cabrejo. Sí, Germán, definitivamente esperamos que la modificación, la aprobación que hicimos en el debate del día de ayer, donde comenzamos a tramitar esta ley para que haya una ratificación por parte del Congreso, del Senado específicamente, depure este tipo de problemas, depure los nombramientos, haya transparencia, haya democracia, haya un fortalecimiento de la carrera diplomática. Así que el debate está abierto. Yo creo que la Comisión Segunda está en la responsabilidad, y así como se ha modificado todo lo de ascensos militares, también estos ascensos diplomáticos también los podamos filtrar por el Congreso, y para que ustedes sepan quién representa a Colombia en el exterior. Senadora, esa es una buena iniciativa de control político, como usted dice, pero ¿por qué no se van más allá? En el sentido de que todos los cargos en el exterior deben ser de funcionarios de carrera. Es que el país se merece una representación digna, y los colombianos tienen derecho a acceder a la carrera en situaciones de igualdad, pero no se puede seguir con ese plan de que los amigos de fulanito, de sutanito, así no sean directamente el político, pero eso es un absurdo. Es decir, en todos los países serios, todos los funcionarios que no sean embajadores son de carrera,
Y ya vemos eso. Eso. Bueno, porque Estados Unidos, usted no, lo Pero pone en los Estados pocos Unidos, serios. en Estados Unidos tienen el 30%. Exactamente, los ya embajadores vamos de para carrera. eso. Aquí Claudia Páez preguntaba cuántos embajadores colombianos son diplomáticos de carrera. Lo contestamos en la nota. De 53 embajadas, 8 son de carrera, pero peor, Claudia. Te doy este dato. De 48 consulados generales de Colombia en el exterior, 35 son nombramientos políticos. Solo 13 son de carrera. Laura, yo quisiera decirle una cosa. Ahora acaban de crear un consulado general central en Madrid. En Madrid, Y donde ya- irá la secretaria general de Entonces la pregunta que yo hago es la esta. Cancillería. Cuando uno hace nombrar a un hijo o un familiar en nepotismo, ¿cómo se llama la actitud de una secretaria general que debió intervenir? No sé si no si lo han hecho a espaldas, porque la secretaria general tiene obviamente peso en esto. Si va a ese cargo que nombran, ¿eso cómo se llama? La cuota política Pero de es la que es un absurdo, canciller. porque es que Claro. uno no se puede crear, si ella participó, Claro. uno tiene que Está tener impedida. decoro Sí. y está impedida para ir a aceptar un cargo de cónsul general central que la asimila a A un embajador, embajador, y sí, por sí. eso no se puede demandar el decreto porque es de libre nombramiento del Claro, presidente. porque Así aparte, es. claro, a ver si aclaramos, justamente porque como secretaria general, ella forma parte de la creación del nuevo Consulado General Central. Hay solo 3 consulados generales centrales con rango de embajador, que son Miami, Nueva York y ahora Madrid. Pero digamos que ya cubrimos lo del poco, digamos, la falta de funcionarios de carrera. Hablemos rápidamente de la ley Piñata, porque yo escucho todo el tiempo a los políticos en la Cancillería decir que no pueden nombrar a gente de carrera en funciones de responsabilidad porque todavía persisten los efectos de la ley Piñata. ¿Por qué no explicamos rápidamente, Germán, qué es la ley Piñata? Bueno, en la Cancillería, cuando estuvo Julio Londoño, se hizo una apertura precisamente para fortalecer la carrera, en donde se permitió que todos los funcionarios que ocuparan cargos diplomáticos en la planta interna del ministerio especialmente, pudieran presentar los exámenes y entraran. Esto pues no fue tan riguroso como se esperaba, y entonces pues unos resultaron buenos, otros malos, hay unos excelentes, la verdad es que es esa, y pues simplemente esa fue la famosa ley Piñata. Pero eso no es disculpa, porque eso es la mínima parte, porque nosotros tenemos muchos funcionarios que han entrado como todos entramos, desde terceros secretarios, y pasamos todos los exámenes e hicimos todo este tipo de cosas, y no éramos obviamente... ¿Pero qué hizo la ley Piñata? La ley- Regularizar. La ley Piñata lo que hizo fue incorporar a la carrera funcionarios que no eran de carrera, pero que estaban en cargos de carrera, pero bajo la modalidad de un examen para poder ingresar. Eran funcionarios en general de la Cancillería que incluían también secretarios y mensajeros. O sea, hay varios que terminaron. Hubo 2 casos de pudiendo 2 secretarios, entrar, eso es muy cierto. sí. Lo cual no es una razón para no entrar, pero sí, lo que sí es cierto es que la decisión de formalizar la carrera fue una decisión muy importante. Que ante cierta laxitud en la aplicación de exámenes, pues sí permitió el ingreso. Estamos hablando en todo caso de hace más de 20 años, 30 casi. Yo conozco el caso de 2 secretarias, concretamente de mensajeros, no conozco ninguno. Yo sí, por eso No lo sé, estoy mencionando. que- Pero ya no es Ahora, una excusa, es el punto. si el mensajero es un profesional con un título, Por pues supuesto. tiene derecho. Bueno, aquí dicen la piñata, Andrés Barreto, la piñata resultó en que por antigüedad hicieron equivalencias y de ahí el caos. Y el mismo Andrés Barreto le manda a preguntar que por qué no hace control político, senadora, al tema del consulado general en Madrid. Pero chuleado el tema de la ley Piñata, porque lo que yo entiendo de la ley Piñata es que ya, digamos, la ley Piñata, ya los efectos, ya la gente que estaba ya en la ley Piñata ya se está retirando. Claro, Entonces eso no... ya...
¿Les parece si hablamos ahora de los funcionarios de carrera que son nombrados en puestos por debajo de su rango? De los 257, Hashtag Internacional pudo comprobar que verificar que 114 de ellos están nombrados en rangos inferiores. Es decir, que si alguien tiene un rango, por ejemplo, de ministro consejero en la carrera, el puesto al que accede es un puesto que está definido para un rango inferior, como por ejemplo un primer secretario. 114 de 257, ¿les parece si discutimos un segundo qué efectos políticos y hasta fiscales tiene esto? Pues fiscales son gravísimos porque obviamente al funcionario le tienen que pagar el sueldo que le corresponde al escalafón. Pero hay un problema que es perverso. Eso es algo así como si, como para tenerlo con ser más específicos, porque la carrera a veces no se conoce. Si usted tiene un general y entonces lo regresa o lo nombran de teniente o en un cargo de teniente bajo la dirección de una persona que tiene menos rango. Es decir, el escalafón es algo que debe seguirse para todo y empezar en tercero, segundo, primero, consejero, ministro plenipotenciario y embajador. Y eso se debe respetar, porque de lo contrario se distorsiona, porque la carrera no puede funcionar si a un tercer secretario lo ponen de primero, a no ser que no haya funcionarios y entonces los necesiten ahí y esté en comisión, que eso también existe esa posibilidad, pero lo que está pasando es hacia abajo, entonces los ministros, los embajadores llegan, por ejemplo, y los nombran ministros plenipotenciarios, y entonces, que vuelve a pasar lo que sucede en la Cancillería, como en la planta, los cargos directivos no son de carrera en su mayoría, pues entonces la gente de fuera es, digamos, alguien que ocupa, el de carrera ocupa un cargo de menor categoría, y el otro, que muchas veces llegan asesores y que no saben nada. Sí, pero lo grave aquí, algunos sabrán, pero otros no. Que el de carrera recibe el sueldo que tiene su rango, o sea, el rango que él tiene. Claro. Y entonces, por el mismo puesto hay dos sueldos similares, ¿verdad? O sea, a ver si lo explicamos sí, bien. Es lo que pasa. Y pasa a nivel de embajador. O sea, al general que se va al puesto de teniente, se le paga como general, no se le paga como teniente. Así y al es. puesto que queda vacante del general, sigue teniendo el sueldo de general. Eso está creando un detrimento patrimonial que ha llevado a 2 alertas de la Contraloría. Claro, eso es muy grave, pero es que es obvio que si el general es de carrera, Sí. pues ha pasado por todas las escalas y por eso ha llegado así. Pero el otro es un paracaidista que llega allá y entonces lo nombran porque tiene un apellido, porque es amigo de fulanito de tal, y así no. Entonces, ¿qué van a asesorar? Mire, yo tengo una experiencia muy interesante que les cuento rápidamente. Una vez fui a ver un asesor que era de medio ambiente y le dije, oye, ¿y usted cuál es su papel aquí? Porque me habían mandado a averiguar cuál. Y ¿sabe qué me dijo? No, yo aquí estoy aprendiendo. Y tenía a todos los funcionarios de carrera buscando los documentos para él aprender. Entonces, ¿cuál es la asesoría? Ninguna. Claro, Entonces, la provisionalidad ¿por qué genera si la eso? gente es tan buena? Pues, métasela a la carrera, sométasela a los exámenes, empiecen su carrera desde abajo y tengan, digamos, esos ascensos escalonados. Así es que tienen que ser las cosas, pero uno no puede llegar directamente, o es que aquí en los cuarteles, por ejemplo, llegan al comando el teniente y llegó a general de una vez. Así se pierde la guerra y así estamos perdiendo nosotros una buena representación en el exterior. Arlene, ¿la situación mejoró o empeoró? Desde que nosotros hicimos el estudio en los Andes, en el 2005-2006, veo con enorme preocupación que la situación parece estar empeorando. Es decir, las cifras de políticos que están ocupando cargos diplomáticos en el exterior parece haber aumentado de manera sustancial desde cuando nosotros hicimos en la Universidad de los Andes la medición. Esto pese a que el presidente Santos en su campaña presidencial prometió una reforma al servicio exterior y un proceso de profesionalización
que no solo no se ha dado aparentemente, sino que en general lo que observo es que la situación ha empeorado desde los dos gobiernos de Uribe en adelante, incluyendo al de Santos. Nosotros hicimos una revisión, senadora, de los contratos de Cancillería. Hicimos actualizada hasta mediados del año pasado los contratos provisionales, digamos los nombramientos especiales, los contratos por fuera, por planta externa, ¿no? Entonces, a mí me sorprenden algunos objetos de estos contratos, senadora. Le leo uno: prestación de servicios profesionales como relacionista internacional para brindar asesoría en la implementación y seguimiento de acciones para el desarrollo de la política exterior. Eso no es lo que hace una Cancillería por sí misma. Es su esencia, claro. O sea, uno pensaría que los contratos externos serían para funciones muy especializadas que Cancillería no podría prestar de manera rutinaria, pero si uno mira el objeto de estos contratos, uno pensaría que hay prácticamente una nómina paralela en Cancillería. ¿Ustedes creen que hay nómina paralela en Cancillería? Hay de todo, ¿no? Los provisionales, la nómina paralela, se dobletean las funciones en otras personas y eso pues genera no solamente el desgaste económico, sino también la dificultad de cumplir los objetivos que tiene la misma Cancillería. Yo creo que inclusive dentro de las reformas que tienen que hacerse en la carrera diplomática, y aquí volviendo con el tema del general Padilla, nos decían, no, es que en esta zona donde él está, que es Serbia y bueno, estos países así, él es muy experto en temas de terrorismo y este tipo de cosas. Bueno, si se requiere este tipo de conocimientos, pues hay que incluirlos dentro de la carrera. ¿Por qué? Porque Colombia, dentro de su estrategia de política internacional o política exterior, tiene que utilizar estos medios y conocimientos en defensa nacional, pero que los tengan las personas que están haciendo su carrera diplomática. Entonces pienso que hay que fortalecerlo también, incluyendo este tipo de cosas, para tener afuera un punto estratégico de buena representación, como lo hace Estados Unidos, ¿no? Que su formación incluye también estos temas de defensa nacional. Arlene, hablamos mucho de los nombramientos de políticos, pero aquí Alberto Sánchez te manda a preguntar que cómo puede explicarse un nombramiento como el de José Gabriel Ortiz, el embajador en México. Presentador de televisión. Hay muchos nombramientos de empresarios en la actualidad, muchos de quienes son amigos personales del presidente Santos. Yo creo que él más o menos clasifica en esta categoría. Son los amigos de los medios de comunicación, que finalmente es un nombramiento es una fuerza que importante. a mi modo de ver no tiene una gran justificación, lo he cuestionado públicamente. Estamos hablando de un país, México, con el que Colombia tiene una relación muy estrecha y muy compleja y que gira en torno a temas no solo económicos, sino de seguridad. Exacto. No conozco que el señor Ortiz tenga expertise en temas, por ejemplo, de seguridad ni narcotráfico. Y ha sido uno entre muchos tales empresarios que están ocupando cargos muy importantes de Colombia en el exterior. Es que hay una cosa, y es que un embajador tiene que proyectar una imagen respetable. Yo sé que José Gabriel es una persona muy simpática y todo ese tipo de cosas, pero cuando uno trabaja con cancillerías serias, la gente lo primero que pregunta es, ¿este señor es de carrera o no es de carrera? Y la gente va... ¿Esa pregunta sí se hace cuando uno está en el exterior? ¿Esa pregunta sí se hace? Preguntan. Cuando yo, por ejemplo, estuve en España y todo era de carrera y tal. ¿Y ustedes qué dijeron? Es de televisión. ¿Ah? No. Es de televisión. ¿Qué cosa se contesta el ahí? tema es ese. Uno va a una negociación internacional. Y uno va a una negociación internacional con un país que no sea tan folclórico en este tema. Y lo folclórico no es que sea malo, sino como tan light, si lo queremos llamar así. Y entonces a uno lo preguntan es, bueno, ¿y este señor quién es? Ah, no, un asesor o quién es.
No, el consejero se trata con el consejero del otro país, Claro, se su maneja, homólogo, y eso sí. se va creando toda una pirámide de las positivas, en el sentido de que se va creando la amistad entre los funcionarios de las cancillerías con esos mismos niveles. Exacto. Entonces, cuando llegan a ser embajadores, muchas veces se reencuentran y, por ejemplo, a nivel latinoamericano, en el GRUL hay mucha camaradería entre la gente que se conoce. Los demás, no, ¿quién es? Un político o un recomendado o una niña bonita, y así no funcionan las cosas. Bueno, como hay tantos estudiantes que nos están siguiendo y haciendo preguntas, le vamos a mostrar cómo es la carrera diplomática aquí y cómo es en otros países. Miremos una segunda nota. Cada estado organiza su diplomacia de diferentes formas según las necesidades de su política exterior y sus tradiciones administrativas. A nivel global, el desarrollo de la política exterior de un estado está liderada por las embajadas y consulados en otros países, gobernados en teoría por profesionales de carrera diplomática y consular, regidos por un sistema de reglas que regula su ingreso y ascenso. Estos son algunos ejemplos de cómo algunos países de las Américas organizan sus carreras diplomáticas. En Colombia, por ejemplo, el ingreso a la carrera diplomática y consular se realiza anualmente mediante un concurso abierto. Como requisito, los candidatos deben tener un título profesional, hablar y escribir correctamente un idioma extranjero de uso diplomático y no tener doble nacionalidad. Las personas que ingresan a la Academia Diplomática de San Carlos se capacitan 9 meses. Al graduarse adquieren el rango de tercer secretario y es en ese momento donde inician formalmente como funcionarios de carrera. Solo después de 4 años y de aprobar un examen podrán aspirar a un rango mayor hasta llegar a ser embajadores, elegidos por el presidente de la República. En Colombia, la ley solo exige que el 20% de los embajadores sea de carrera diplomática, quedando un 80% de cargos de libre nombramiento. Para los rangos inferiores a embajador no existe normatividad. En Brasil, la única manera de ingresar al servicio diplomático es a través del Instituto Río Branco, por medio de un concurso abierto a profesionales de cualquier carrera que son seleccionados para cursar una maestría de 2 años. Posteriormente, se realiza un examen riguroso que finalmente titula al estudiante como diplomático de carrera. Para ascender a embajador pueden pasar hasta 30 años. Actualmente, Brasil solo tiene un embajador que no es profesional de carrera. En Brasil son rarísimos los casos de embajadores que no son profesionales de la carrera. Por ejemplo, hoy día nosotros tenemos uno solamente, que es una función muy especializada, que es la Agencia Internacional de Energía Atómica en Viena. Este señor es un físico nuclear, ¿no? Pero todos los otros son profesionales de carrera. La posibilidad de tener embajadores de fuera de la carrera existe en el sistema brasileño. Si el presidente de la República decide nombrar todos los embajadores de fuera de carrera, lo puede. Pero la realidad es que esto no ocurre. Brasil, una nación que ha ocupado en la región y el mundo los espacios de la diplomacia, cuenta con al menos 180 sedes en el exterior entre consulados y embajadas. En México, el Instituto Matías Romero forma a los diplomáticos de carrera. Para el ingreso organiza un concurso público, pero solo selecciona a los de mejor calificación en una prueba compleja que consta de 9 etapas. La única manera de ascender es someterse a exámenes constantemente y el instituto ofrece una formación continua durante la labor como diplomático. Un embajador se nombra según nuestra constitución política únicamente por el presidente de la República. Entonces, lo que pasa siempre es que la Secretaría de Relaciones Exteriores propondrá los nombramientos, los somete a consideración del presidente, quien es quien decide quién va a ser embajador. La Constitución dice que preferentemente van a seleccionar candidatos que sean de carrera y que tengan los méritos suficientes, pero
también es posible y se hace que los candidatos para ser embajadores que tengan suficientes méritos, suficiente trayectoria, pueden ser nombrados por el presidente. Una vez que tienen ese nombramiento, pues se tiene que someter a consideración del Senado, quien ratifica a todos los que van a ser embajadores. Sin embargo, una publicación mexicana del 2011 asegura que más de la mitad de los representantes de este país en el extranjero no son diplomáticos de carrera y muchos deben su nombramiento a su cercanía con el partido en el poder. Según la Embajada de México en Colombia, actualmente cuentan con más de 150 representaciones en el mundo. El Instituto de Servicio Exterior del Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece más de 600 cursos en 5 escuelas, entre los que se destaca el de Servicio Exterior y Consular, un concurso anual abierto a ciudadanos americanos entre 21 y 59 años, que consta de un arduo examen escrito y oral en 3 etapas. Esto antes de ser aceptado para el servicio exterior. Luego se realiza una prueba que mide la expresión y comprensión del inglés, así como el conocimiento sobre el gobierno, el trabajo, la personalidad, logros y estilo de comunicación del aspirante. Además, se debe aprobar un examen médico para considerar si el aspirante es saludable y no representa un riesgo para la seguridad nacional. En Estados Unidos existe una regla no escrita de que no más de un 30% de los embajadores nombrados por el presidente deben ser políticos. En febrero de 2013, la agencia de noticias RT publicó un informe de los investigadores Johannes W. Ferrer y Dennis C. Jett, académicos de la Universidad de Pensilvania, en el que revelaron que alrededor del 30% de los puestos diplomáticos fueron nombrados por el presidente y que los embajadores políticos que hicieron donaciones de campaña de $550,000 y $750,000 tuvieron un 90% de posibilidades de ser enviados a un país seguro en Europa Occidental. Los embajadores de carrera, por el contrario, tenían más probabilidades de ser enviados a países peligrosos o empobrecidos. Bueno, ahí están los casos, unos casos que elegimos para mostrar cómo funciona en otros países. Y yo les haría una pregunta un poco jugando abogado del diablo. En Estados Unidos hay una regla no escrita que hasta 30% pueden ser embajadores políticos. ¿Son peores que los de carrera diplomática? ¿Los nombrados políticos? Sí. Depende. A veces hay embajadores políticos muy formados cuyo nombramiento corresponde o a su formación o a un nivel alto de confianza con el presidente y la importancia del cargo en el exterior. Creo que es la práctica en Estados Unidos y uno que otro contribuyente importante a la campaña, como la nota nos señala. Pero en general creo que estamos aquí en la mesa de acuerdo en que en principio quien ha cursado una carrera profesional para servir a un país en la diplomacia dispone de elementos mayores que cualquier nombrado político, como hipótesis general, obviamente con excepciones. Bueno, yo creo que no podemos desconocer que todos los gobiernos a nivel mundial tienen un porcentaje de su libre nombramiento. Y que nombren los mejores políticos en el exterior, fabuloso, que lo hagan. Pero es que en Colombia está pasando todo lo contrario. No están nombrando a sus mejores políticos en el exterior, sino que a veces parece un escondedero de delincuentes. Eso es lo que no se puede aceptar. Y aquí nosotros decimos, sí, presidente, tenga su porcentaje de libre nombramiento, pero mande gente buena y a trabajar por el país. Pero el libre nombramiento aquí es el 80%. No, claro, o sea, la aclaremos que por ley en Colombia se le exige al presidente solo el 20% de carrera. 20% que no se está cumpliendo, que no se cumple, porque los 8 embajadores que vimos de carrera planteados en la nota no representan el 20% mínimo, que es lo que exige la ley, ¿verdad? El porcentaje no se cumple y eso no debe ser por decreto, hay que hacer una ley. Definitivamente como países estratégicos como Estados Unidos, Colombia no puede tener a la política exterior como una cenicienta, porque para
para un país como Colombia, donde internacionalmente pierde y pierde y pierde, tiene que entender que la política exterior debe ser su fuerza, su apalancamiento. Pero así de esta manera tan irresponsable es muy difícil tener buena representación en el exterior. Ahora, aquí le mando, o sea... No, una pregunta a la senadora. ¿Usted está dispuesta a que ese 20% en la nueva ley que usted está presentando se suba por lo menos al 50%, por ejemplo? Nosotros proponíamos un 70-30 en todas las leyes que hemos radicado. 70 de carrera. Un 70 de carrera y un 30 al estilo Estados Unidos. Sí, claro. Bueno. El problema adicional en el caso de Colombia es que debajo del nivel de embajador, en donde en Colombia un 20% por ley debería ser de la carrera profesional diplomática, no hay legislación ninguna. Entonces, en general el servicio exterior no solo depende de la cabeza, es decir, del embajador, que a veces puede ser un político cercano al presidente, sino que depende de ejércitos de diplomáticos por debajo del embajador. Y en Colombia la ley no rige quienes se envían al exterior. Y tenemos casos como el de la sede de la ONU en Nueva York, cuando la actual canciller María Ángela Holguín era embajadora. Su staff estaba compuesto por varios hijos de congresistas y recordemos que ella renunció, de hecho, a raíz del hecho de que estos nombrados políticos no cumplían con sus deberes en la sede de la ONU. El decreto ley 274 del 2000 sí tiene claro de que los funcionarios diplomáticos deben ser de carrera, un tercer secretario, un segundo, por eso es la alternación. Precisamente el funcionario permanece un tiempo, entra a la carrera, primero presenta el concurso, pasa a la academia, tiene un periodo de prueba, luego entra a la carrera, tiene un tiempo en Cancillería, son 3 años acá y 4 por fuera. Entonces, lo importante acá es que haya los suficientes funcionarios para mantener en las embajadas los funcionarios necesarios, porque esos funcionarios son de carrera. Y aquí yo creo que hay, yo defiendo mucho a los de carrera, desde luego, porque me parece gente preparada y todo esto. Pero también hay una falencia, y es que muchas veces son tímidos y yo creo que necesitan más empoderamiento. Cuando yo estuve en el servicio de la Cancillería, fui combativo. Y recuerdo que en la época de Turbay Ayala, tuvimos una persona que estaba muy preparada para ser canciller, pero politizó la Cancillería, que fue Diego Uribe Vargas. Y fue tal la presión que le hicimos con la prensa, con toda esa presión, que tuvo que cambiarlo. Entonces Diego Uribe Vargas tuvo que salir de la Cancillería. ¿Por qué ahora no pasa, digamos, por qué no se mueve un poco más también? Nos toca irnos a una segunda pausa y cuando volvamos más preguntas. Seguimos en Hashtag Internacional hablando de servicio exterior y carrera diplomática. Y hay una pregunta que llega desde Panamá de Wolfgang Melgarejo, que quiere saber cómo los colombianos en el exterior, Arlene, pueden actuar como veedores. Yo creo que hay mucho que pueden hacer los colombianos, tanto dentro como fuera del país, para asegurar que la gestión diplomática se haga de forma efectiva. Por ejemplo, en el exterior, cuando un cónsul o un funcionario de una embajada no cumpla con lo estipulado de su oficina, por ejemplo, no atiende en el horario que se estipula, que no crean que no suceda, porque sucede todo el tiempo, o no habla el idioma del país donde está haciendo la representación de Colombia, o participa en eventos públicos, por ejemplo, mal. Son todos indicativos de una falta de gestión efectiva que habría que hacer público y denunciar. Y los funcionarios diplomáticos deberían informar a la Cancillería sobre su gestión periódicamente. Y otra cosa que deberíamos exigir dentro de Colombia es que estos informes de gestión sean de conocimiento público. Hoy en día son esencialmente... ¿Y de control político del Congreso? Pues deberíamos poderlos todos conocer. En otros países del mundo se publican en las páginas web. Y es que son unos informes que no tienen contenido de nada. Así que eso toca traducirlo en indicadores. Todo lo volvieron indicadores. Pero ¿qué hizo? Pero sí, pero es que hay que... Eso hay que práctica que se impuso desde el gobierno pasado con la señora Carolina Barco,
que pues obviamente ella había sido experta en urbanismo y llegó a la Cancillería y entonces estableció estos sistemas. Y entonces ahora todo es cifras. Y eso las cifras no solamente no creo es que sean malas, creo que pero, lo malo es que no conozcamos las cifras y que los o sea, falta de transparencia, porque aquí también hay preguntas de cómo incrementar la transparencia. Les propongo que hablemos un poquito de la academia. ¿Saben por qué? Porque aquí estamos en plena época de convocatoria y hay mucha preocupación sobre el ingreso, sobre la transparencia en el ingreso, pero sobre todo sobre la convocatoria abierta. Todos ustedes aquí quizás puedan explicar por qué es abierta, por qué un veterinario compite en las mismas condiciones que un internacionalista para acceder al servicio exterior. Bueno, mira, es abierta porque ese es un derecho para todos los colombianos. El colombiano tiene derecho a acceder al servicio diplomático en condiciones de igualdad, con los mismos exámenes y tal. Si el veterinario sabe de política exterior, maneja su idioma, si el veterinario maneja los temas y gana el concurso, pues es lógico que lo hagan. Normalmente no se meten veterinarios, pero sí hay veces, hay un médico que es excelente diplomático hoy en día, y uno encuentra casos, pero por eso es abierta. Es obvio que cualquier colombiano, cualquier profesor tiene que tener un título de educación superior, y entonces con ese título, ahora en el concurso es evidente que de acuerdo con los temas, pues hay unos que van a tener más oportunidades. El que estudió relaciones internacionales, el que estudió negocios internacionales, comercio internacional, derecho, tienen muchas veces más facilidades. Una pregunta para ustedes. Daniel Cavalcanti dice, la academia es excelente, el problema es que no hay garantías en el ingreso, y varias otras personas aquí han dicho, en el curso de mi trabajo me he dado cuenta que la academia es excelente. ¿Ustedes tienen esa opinión también de la Academia Diplomática, una academia de excelencia? Yo creo que la academia es bastante buena. Yo preferiría, con todo el respeto que me merece la directora, que hubiera sido una funcionaria de carrera porque conoce ese Andrés Barreto también nos ha señalado que es la primera vez, ¿verdad?, que no es una funcionaria de carrera. No sé si no sea la primera vez, pero de todas maneras siempre ha sido de carrera, y eso es una garantía. ¿Por qué? Porque es que el funcionario de carrera, que debería ser de nivel embajador en la academia, pues sigue todo el curso, y entonces cuando tienen que hacer exámenes para primeros, para segundos, para consejeros, tiene idea a qué van, cuáles son los niveles de exigencia, etcétera. Pues entonces, embajador, yo discrepo con usted, con todo respeto. Yo creo que una academia diplomática no se limita al acompañamiento a los funcionarios de carrera en la presentación de sus exámenes. Creo que una academia diplomática debe ser también proactiva, debe realizar investigación, debe ser partícipe de los debates públicos. Ahora conversamos precisamente, cuando yo trabajé con Pierre Girodés, teníamos incluso una serie de investigaciones. Pero en ese sentido, que no sea una funcionaria de carrera le da una apertura al mundo académico y En principio sí, yo creo. Yo no creo que la Academia Diplomática de Colombia sea excelente, tampoco. Creo que es una academia con mucho potencial, que no ha logrado realizarse, al menos durante el tiempo que yo llevo estudiando la academia y el Servicio Exterior de Colombia. Se nos acabó el tiempo, así que les voy a hacer una pregunta, contéstenme muy cortito. ¿Qué le decimos a estos muchachos que nos están viendo y que muy pronto van a presentarse a dar ese examen de ingreso a la carrera diplomática? Senadora. Bueno, hay que trabajar por Colombia, así que ánimo, vamos a seguir luchando. Yo soy muy positiva y así como hemos sacado cosas imposibles, yo espero que Cancillería cambie pronto. Yo pienso que tienen una garantía. Los concursos siempre han sido manejados con mucha honestidad. Entonces los concursos entra la gente que realmente merece entrar. Entonces ánimo y estudiar mucho porque hay mucha competencia. Yo quisiera decir a los aspirantes a la carrera que pese a que hay muchos nombrados políticos y que para algunos puede ser más fácil que un conocido lo recomiende, servir al país mediante la formación profesional en la carrera diplomática a largo plazo es lo que Colombia necesita, y yo, pese a mis críticas, defiendo 100% el servicio profesional en el exterior.
Bueno, nos quedamos sin tiempo, acabamos nuestro tema, servicio exterior y carrera diplomática. Los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todos los días a las 9 de la noche. Nos reencontramos el próximo jueves en Hashtag Internacional y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Muy buenas noches. Colombia en el mundo en Colombia, con Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Esta noche hablaremos de la carrera diplomática y el servicio exterior. Nuestro hashtag numeral servicio exterior. Bienvenidos. Renuncia embajador de Colombia en Rusia por denuncia de abuso sexual. En medio de escándalo, general retirado Freddy Padilla renuncia a embajada en Austria. Para hablar del servicio exterior y la carrera diplomática, estamos en el set de Canal Capital con la senadora Alexandra Moreno Piraquive, el embajador de carrera retirado Germán Ramírez y la profesora de los Andes, investigadora Arlene Tigner. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Les propongo que para entrar en el tema veamos lo que nosotros en Hashtag investigamos sobre el estado de la carrera diplomática y el servicio exterior. Miremos la primera nota. La reciente renuncia de dos embajadores de Colombia, el de Rusia y el de Austria, en una misma semana, prenden otra vez las alarmas sobre el servicio diplomático colombiano. La renuncia del embajador de Colombia en Rusia, Rafael Amador, se dio por señalamientos anónimos que denunciaban irregularidades en el trámite de becas de estudiantes colombianos a cambio de supuestos favores sexuales. En agosto de este año, la Oficina de Control Interno de la Cancillería comenzó a investigar si el embajador Amador hacía lo necesario para ayudar a los estudiantes colombianos que estaban becados en Rusia, luego de varias denuncias publicadas en blogs por estudiantes en ese país. La otra renuncia fue la del embajador en retiro Freddy Padilla de León a la embajada en Austria, luego de que el Centro Europeo para la Constitución y los Derechos Humanos lo señalara de cometer crímenes de lesa humanidad. El general en retiro Freddy Padilla de León, quien además de ser el representante de Colombia en Austria, era embajador no residente en Croacia, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, República Checa y Hungría, así como representante permanente en las Naciones Unidas en Viena. Es señalado por el Centro Europeo para la Constitución y los Derechos Humanos como sospechoso de ser penalmente responsable de los extensos crímenes internacionales cometidos contra la población civil, en particular en el contexto de las ejecuciones extrajudiciales en el escándalo de los falsos positivos. Hubo también numerosos crímenes contra sindicalistas y defensores de derechos humanos cometidos en el marco temporal durante el cual el general Padilla estaba al cargo y existen indicios concretos de que él es el responsable de los asesinatos cometidos en el marco de una masacre paramilitar. El informe pide que, de acuerdo con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, se declare al general Freddy Padilla de León como persona no grata y se tomen medidas frente a la revocación de la visa diplomática. Frente a esto, el presidente Juan Manuel Santos respaldó categóricamente al general Freddy Padilla de León y dijo que siempre ha sido un adalid de la defensa de los derechos humanos. En los últimos años, otras renuncias de embajadores de Colombia se han dado en medio de escándalo, como la del embajador en Estados Unidos, Carlos Urrutia, por la controversia de los baldíos. La del embajador en Perú, Jorge Bisbal Martelo, por la parapolítica.
La del embajador en República Dominicana, el general Mario Montoya, por supuesto apoyo al paramilitarismo. Pero los escándalos de los embajadores colombianos en el exterior no son un asunto exclusivo de este gobierno. La lista es larga. Hay que recordar el caso del entonces embajador ante la Comunidad Europea, Cancillería, de un total de 1.247 cargos, tan solo 257 son de carrera diplomática. Entonces la situación no ha cambiado mucho hasta ahora. Además de las 54 embajadas de Colombia en el mundo, solo las de Bolivia, Egipto, Israel, Nicaragua, Sudáfrica, Uruguay y Polonia cuentan como representante con un embajador de carrera. Las alarmas continúan encendidas, pues según este estudio de la Contraloría General de la República, radicado en febrero de 2013, se concluye que se realizaron 165 nombramientos a funcionarios de carrera diplomática y consular en cargos inferiores a su escalafón diplomático en 2011 y 107 en 2012, lo que generó un costo producto de la diferencia en sueldo y prima técnica entre los escalafones por valor de 2.315 millones y 2.536 millones respectivamente. ¿Cómo mejorar entonces el servicio diplomático de Colombia en el exterior? Bueno, entremos en materia. Les propongo que nos concentremos en los factores estructurales que gobiernan la manera en que funciona nuestro servicio exterior y no en las personas. Uno escucha ministro de Relaciones Exteriores, transministro de Relaciones Exteriores, senadora, decir que están obligados a hacer nombramientos políticos porque no hay suficientes funcionarios de carrera diplomática. ¿Eso tiene alguna, digamos, eso explica la razón por la cual la mayoría de los nombramientos son políticos? No tiene nada que ver con eso. Precisamente la carrera diplomática tiene los funcionarios suficientes, preparados. Eso no tiene nada que ver con los nombramientos políticos. Los hacen porque es una decisión del gobierno. De hecho, nosotros en la Comisión Segunda, que llevamos 12 años allí, hemos radicado alrededor de 3 veces una ley para modificar toda esta estructura, fortalecer la carrera diplomática. Les dimos 3 veces facultades extraordinarias a los cancilleres a través de todos estos años y ha sido imposible precisamente porque los gobiernos de turno pretenden mantener esa discrecionalidad, pero fíjese, ahora estamos tocando fondo con estos escándalos que solo avergüenzan y enlodan la imagen del país, y para un presidente como Santos, que espera tener una ascendencia internacional en sus decisiones, en su inclusión en muchas entidades internacionales, pues todo este tipo de escándalos definitivamente va en contravía de sus apuestas internacionales. Así que aquí pues no hay excusa, es una decisión, es una voluntad política que no se ha querido tener en cuenta. Debemos agregar que la senadora Alexandra es miembro de la Comisión Segunda, que es la que se ocupa justamente de relaciones internacionales, y de ahí el interés en los proyectos de ley. Arlene, ¿las cosas han mejorado o empeorado? Quería primero comenzar tratando de aclarar el tema de la carrera diplomática. Es parcialmente cierto que no hay suficientes funcionarios. Pero esto tiene una explicación, que es, creo, la falta de voluntad política de ampliar el tamaño de la carrera diplomática. Si en los números que nos acaban de mostrar hay 1.200 y pico de puestos en total. 1.247. Y hay 242 funcionarios de la carrera diplomática. Entonces esto apunta a un desfase entre las necesidades del país en términos de la planta diplomática dentro de Colombia y fuera en el exterior, y el tamaño de la carrera diplomática, que son los profesionales entrenados para servir al país en cargos diplomáticos. Usted, embajador, estuvo en la academia. ¿Cuántos? Carlos Arturo Marulanda,
quien resultó investigado por vínculos con los paramilitares y fue capturado en Europa. O el caso de Salvador Arana, quien fue nombrado como embajador de Colombia en Chile durante el gobierno del presidente Uribe Vélez, luego de que se le relacionara con el asesinato del alcalde del municipio del Roble, Tito Eudaldo Díaz. También los casos de Jorge Noguera, excónsul en Milán en medio del escándalo del DAS, o el de Sabas Pretel de la Vega como embajador en Italia en medio del escándalo de la GIS política, o el de Juan José Chaus, ex embajador en República Dominicana, quien fue investigado por sus presuntos nexos con paramilitares. Entonces, ¿por qué continúan los escándalos en el servicio diplomático de Colombia en el exterior? Un estudio de la Universidad del Rosario, contratado por el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores y titulado Estudio sobre formulación de alternativas de optimización del servicio exterior, señala que la ausencia de criterios salariales claros permite la discrecionalidad y por ende perpetúa el uso del servicio exterior como favor político, que privilegia la remuneración al funcionario provisional o de libre nombramiento y remoción frente al funcionario de carrera. El estudio ¿Qué diplomacia necesita Colombia? De 2006, realizado por la Universidad de los Andes, recomienda reducir el número de funcionarios de libre nombramiento y remoción y desestimular el uso sistemático de funcionarios provisionales en cargos de carrera diplomática. Pero según este cuadro de la planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores de 2011, los funcionarios de carrera siguen siendo muy pocos. Por ejemplo, en el rango de embajador había 102 cargos y solo 43 de personal de carrera. En el rango de consejero había 102 cargos y solo 30 de personal de carrera. En el rango de segundo secretario y cónsul de segunda había 126 cargos y solo 32 de personal de carrera. En el total de 2011, de 1.237 cargos, solo 247 eran de carrera diplomática. Y en la actualidad, según la